¿Cómo cree usted hoy que se encuentra el escenario nacional en medio de esta cuarentena y en los aspectos económicos, sociales y políticos? Bueno, primero un muy cordial saludo a todas y todos los miembros de Azonal Judicial. Mis mejores deseos en este momento, que es un momento difícil para todos nosotros, pero especialmente para la gente que vive en condiciones más precarias y difíciles en nuestra sociedad y que nos enfrenta a un escenario que tenemos que analizar y comprender bien y en el que van a cambiar seguramente muchas cosas. Es un escenario que es todavía un signo de interrogación, por supuesto, pero en el que ya vemos que se dibujan algunas tendencias importantes y quiero mencionar algunas de ellas. Bueno, lo primero, obviamente, señalar que esta crisis o emergencia sanitaria mundial es, sin lugar a dudas, una expresión del momento de más álgida crisis que vive el sistema capitalista y el modelo neoliberal en términos mundiales. Porque si bien se trata de un hecho que uno podría catalogar como una crisis que tiene que ver con un fenómeno natural, de alguna manera, aunque también hay discusiones sobre el origen de este virus, pues sí pone en evidencia que el sistema ha hecho o está haciendo agua por todos sus costados. La globalización del mercado que se había pregonado como la gran solución a los problemas de todas las sociedades, está mostrando que ni siquiera en aquellas que se decía que tenían los sistemas más avanzados, los llamados países desarrollados, pues precisamente es en esos países donde la crisis ha comenzado y se ha manifestado de la manera más intensa. Y comenzando pues por Estados Unidos, que es el país donde en este momento se está viviendo de la peor forma esta pandemia. Así que por supuesto es necesario que nosotros saquemos las conclusiones y se las pongamos a la gente en claro de lo que muestra esta pandemia, del camino que nos ha traído hasta aquí, de los recursos que se han dilapidado en destruir la vida en el planeta, en comprar armamentos, en una cultura del consumo y del despilfarro que precisamente le ha quitado recursos a tantas fuentes de vida y de lo que hubiera podido prepararnos mejor para este momento. Y obviamente que en ese orden de ideas y de situaciones, la que está más en evidencia es la del sistema de salud, que ha sido debilitado, comercializado, convertido en un tráfico de codicia y en una mercancía para que precisamente en este momento, o precisamente en detrimento de este momento que requería o hubiese requerido un sistema de salud fuerte, preventivo, al acceso de todos los ciudadanos, con posibilidades de contrarrestar una enfermedad masiva como la que estamos viviendo. Así que de una parte tenemos esa imagen, esa realidad frente a la cual nos pone en evidencia esta pandemia. La debilidad del sistema, su crisis, su colapso, que yo creo, en eso coincido con muchos autores que han escrito mucho en estos días, no significa automáticamente que el capitalismo mundial
ni que el neoliberalismo esté en agonía. Lastimosamente creo que ese no es el escenario. Hay fuerzas todavía muy poderosas que se oponen a un cambio, pero sin lugar a dudas esto nos pone ante una situación en la que podemos aprovechar esta crisis mundial para hacer que avancen los asuntos, las críticas, los reclamos que hemos hecho desde hace tanto tiempo. Ese es un primer punto. Un segundo punto que les planteo, y no sé cuánto tiempo dispongo para no ir a abusar del tiempo, señor moderador. Ustedes me dirán, yo... No, Iván, tranquilo, no te preocupes, hazlo. Nosotros le Bueno, damos la perfecto. bienvenida a Daniel Libreros, que ya lo vemos por aquí. Sí, ya entré, ya entré. Okay. Un saludo a Daniel también muy cordial. No saludé a Gabriel, no saludé a los otros compañeros, aprovecho para hacerlo en este instante. Bueno, entonces decía que... hazlo que después diciendo, hacemos un conversatorio Daniel, entre todos y vamos conversando a la medida en que van exponiendo cada una de las opiniones. Ok. Yo voy simplemente a decir otras dos cosas y darle la palabra a los demás compañeros. Estaba señalando, Daniel, que esta pandemia nos pone obviamente enfrente de todos los gravísimos problemas estructurales del sistema y del modelo económico, el sistema político y el sistema social que hemos tenido que padecer hasta ahora. La segunda consideración es la que ya han señalado con preocupación también muchos escritores y autores, pero que estamos viendo en nuestra realidad, y es que aquí estamos ante el peligro de la emergencia de una situación totalitaria, dictatorial, de absoluta negación de garantías y libertades. Como se ha explicado bien, y esto no es un descubrimiento nuevo, las crisis que provocan las situaciones epidémicas son tratadas mediante modelos de control de la población que un autor francés, filósofo, llamó biopoder. Michel Foucault dijo que el modelo de sociedad contemporánea tiene mucho que ver con el tratamiento de las epidemias y de la peste y de la lepra en los albores de la modernidad, porque estas situaciones generan de facto la facultad de que el poder político, bajo el pretexto del control de la salud, o mejor, para generar las vías para poder contrarrestar la enfermedad masiva, tome medidas de suspensión o de abierta negación de los derechos de la población. Y entonces se produzca lo que hemos estado viendo, regímenes de confinamiento, sistemas rigurosos de distanciamiento social, suspensión del orden constitucional, en algunos casos suspensión de poderes públicos. En algunos países han suspendido el poder judicial, como por ejemplo en Israel, o también del poder legislativo, como está ocurriendo de facto en Colombia. Tenemos una restricción severa del poder legislativo y de control político, porque se traduce los mecanismos de control médico y de salubridad al plano político. Entonces, de manera muy sutil, todas las medidas que se comienzan a tomar sobre pretexto de controlar la pandemia, que entre otras cosas en Colombia son bastante deficientes, y eso lo podemos discutir, se van traduciendo en formas de lo que podría llamarse un estado de conmoción o un estado de sitio o un estado de emergencia global, y que implica automáticamente violaciones de derechos humanos masivas, como las que hemos estado viendo en el país
en torno a distintos hechos, la movilización en las cárceles, el aprovechamiento, el uso de este estado en el que estamos hoy para desarrollar la erradicación forzada de los cultivos de los campesinos que se dedican al cultivo de coca, la posibilidad de las fumigaciones, la continuidad del paramilitarismo y del asesinato de líderes sociales y un largo etcétera que no voy a nombrar aquí, hasta las propuestas que hemos comenzado a escuchar en las últimas horas, aparentemente son muy jocosas, como por ejemplo ir reduciendo el Congreso, o sencillamente, ya ayer un congresista del Centro Democrático lo plantea francamente, intervenir el Congreso como si se tratara de una empresa que puede ser sencillamente objeto de una medida administrativa y cerrarlo, sencillamente para evitar más complicaciones. Y eso mismo puede ocurrir el día de mañana, o esas propuestas como ya las ha hecho el uribismo con el Poder Judicial, por supuesto. Así que tenemos esos elementos por una parte. Y yo finalizo esta segunda parte diciendo que, a mi modo de ver, lo que está trabajando seriamente la extrema derecha en Colombia es la posibilidad de cabalgar sobre esta situación de crisis y de anormalidad para eventualmente, bien sea generar un escenario muy favorable para las elecciones del 2022, y creo que los cálculos son que ojalá esta pandemia y su tratamiento se prolongue al máximo hasta el 2021 e incluso comience a cruzarse con las elecciones, para no solamente generar un escenario favorable, sino eventualmente para salirnos con una idea que también ha hecho curso en otros países, que es prorrogar el mandato directamente del presidente, puesto que hacer elecciones en estas condiciones es muy difícil. Y finalizo con un tercer asunto. Bueno, yo voy a dar esta respuesta y me voy a tener que retirar, se lo había dicho al compañero Mariano José, porque hay tantas cosas que atender. Lamentablemente son muchos los problemas que hay en todas partes y obviamente este día es largo y hay que ver cómo podemos ayudar en otros lugares. Pero voy a hacer rápida referencia a algunas de las preguntas que se plantearon. Yo creo que esta situación particular en la que estamos refuerza y nos da la razón sobre todas las exigencias, los programas, las denuncias que hemos venido haciendo durante tanto tiempo. Y nos da la razón en un programa de cambios sociales. Porque, entre otras cosas, quiero decirles, compañeras y compañeros, algo que puede sonar muy apocalíptico, pero que creo que es de elemental sentido común. Si la humanidad no plantea hoy un cambio severo en su forma de vida y en la sociedad que tenemos, no es alarmista decir que estamos yendo hacia la extinción de la especie humana y del planeta. Eso me parece a mí que se cae de su peso. Si una enfermedad, un virus, puede poner en juego, como está poniendo, a los países más poderosos del planeta, pues es obvio que toda esta conjunción de gravísimos problemas de inequidad planetaria, de cambio climático, de catástrofes naturales, de catástrofes no solamente ecológicas, sino también de los peligros que encierra el armamento acumulado en términos absolutamente demenciales, que puede acabar de una buena vez con millones de seres humanos. Bueno, todo eso, obviamente, si esta pandemia no nos llama a que lo transformemos, pues obviamente creo yo que son pocas las oportunidades que hay para que la humanidad sobreviva. Y eso creo que es un llamado que puede sonar, repito, un poco apocalíptico, pero que es necesario decirlo.
este sistema se ha vuelto insostenible y tenemos que partir de ese punto esencial, porque yo creo que la movilización que comenzó de una manera tan importante en noviembre no se va a detener. Yo creo que este es un fenómeno que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Desde el año 2010 se calcula que más de 1.000 ciudades del planeta, 2.000 ciudades en el planeta y más de 100 países han comenzado a ocurrir estas grandes movilizaciones, y creo que ahora con mayor razón van a ocurrir, porque uno no ve realmente en este gobierno ni en la clase política y en empresarial de este país propuestas serias para modificar este régimen de iniquidad que tenemos en Colombia. Así que tenemos que poner ahí nuestro programa de cambios y nuestras propuestas. La oposición ha hecho, compañeras y compañeros, en estos días de pandemia, decenas de propuestas. Hemos propuesto la renta básica mínima, que creemos es perfectamente posible, y a tal punto que ya ahora la extrema derecha quiere apropiarse de esa consigna que hemos planteado desde hace tanto tiempo. Bueno, ¿por qué no es posible hoy generar un ingreso utilizando recursos desde distintas fuentes que además hemos enunciado? Es necesaria una reforma tributaria medianamente progresiva y equitativa. No es posible, y esa reforma tributaria debiera comenzar por quitarle los 9 billones de pesos que la última reforma tributaria les entregó a los ultrarricos de nuestra sociedad. Es necesario entrar en una moratoria y renegociación de la deuda externa, al cual se le dedica la tercera parte del presupuesto general de la nación. Es necesario dejar de comprar tantas armas y a invertirle tanto a la guerra y entrar en procesos de paz serios con el Ejército de Liberación Nacional y enfocar de una manera totalmente distinta el problema del agro en Colombia. Bueno, en fin, todo eso que hemos dicho tantas veces, pues hoy tenemos que decirlo ya en términos de que es ahora, que esos cambios se tienen que producir ahora. Y para eso necesitamos que se produzca también un cambio en nosotros. El primer cambio que tenemos que provocar es en nosotros. Tenemos que avanzar hacia la conformación de un movimiento político, social, cohesionado, con muchos sectores para lograr esas transformaciones. Un frente político, social, de las fuerzas que estamos en el campo alternativo y democrático, y también los movimientos sociales. No podemos seguir viendo los movimientos sociales y las fuerzas políticas como dos realidades distintas. Y creo yo que eso, por supuesto, que debe ir hacia la conformación de un régimen político distinto, con un poder judicial fortalecido, con un Congreso reformado, no para acabarlo, sino para darle una representatividad mayor y darle un carácter de verdadera representatividad ciudadana y no de tráfico de influencias y leyes. Por supuesto que una defensa cerrada de ese proyecto en este momento es fundamental, y en eso hay que llamar a todos nuestros líderes, mujeres y hombres, a que depongan sus veleidades, sus pequeñeces, sus egoísmos, sus individualismos, y enfrentemos de una manera seria con un programa como el que estaba enunciando esto. Y voy a decir dos cosas más para cerrar mi participación, con mis debidas disculpas y lamentando no poder escuchar a los compañeros de panel. Yo creo que es evidente que esta crisis también va a traer un par de cambios, por mencionar algunos que son evidentes, a la manera en cómo funcionan los movimientos y las movilizaciones sociales. El primero de ellos es que yo creo que vamos a tener que funcionar a escala global. Es decir,
esta pelea la debemos dar con el régimen colombiano, pero debemos comenzar a dar luchas transnacionales. Y eso va a ser posible porque, y este es el segundo cambio, si bien esta tecnología de la comunicación y de la información que estamos manejando, todas estas redes sociales pueden ser controladas, y de hecho lo son, sí crean unas formidables autopistas que se van a reforzar ahora. Es decir, es claro que después de la pandemia, todo este teletrabajo, esta telecomunicación de muchos asuntos va a continuar en algunas esferas. Y por supuesto, yo creo que debe funcionar para concatenar las luchas en América Latina y en el planeta. Creo que debemos avanzar hacia movilizaciones planetarias para lograr los objetivos que queremos de cambios y transformación. Yo les diría eso y repito, les pido me excusen por tener que cumplir otros deberes. Muchas gracias, compañero Iván. Muy agradecido por tu participación. Gracias. Esperamos volver a contar con tu apoyo en estos espacios. Cuando quieran. Muchas gracias y un gran abrazo. Bueno, gracias, compañeros. Un saludo cordial.